Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Es tiempo para estudiar nuestro estudio parte 2 de Apocalipsis 13. La lucha secular por la libertad religiosa. Estamos estudiando, estamos ya en la segunda parte de este tema. Tenemos que abarcar, tenemos que ir rápidamente eh, porque lo estamos atrasando con este estudio. Quiero sintonar este estudio junto con la lección de la escuela sabática, porque ya estamos en el Apocalipsis 13. Eso vamos a ir rápidamente, aunque yo sé que la escuela sabática es muy corta, ¿verdad? De la conferencia, claro, yo realmente estoy estudiando eso. No estudio casi mucho lo de la escuela sabática, la conferencia, casi. Solamente cuando hablan de profecías, cositas así, me gusta meter ahí y compararlas con los pioneros, ¿no? Porque los pioneros tenían la verdad pura, pero bueno, casi todo está bien, pero hay algunas cositas que están ahí. Pero anyways, el punto es que vamos a estudiar, que quiero estudiar junto con la escuela sabática. Pero vamos a la primer video que tuvimos de Apocalipsis de Daniela, de Apocalipsis de Julia Smith. Estuvimos explicando los primeros 4 versículos. Explicamos lo que representa el mar, explicamos lo que es vamos a ver, el mar, explicamos lo que era el mar, explicamos también donde dice como leopardo. También explicamos los símbolos, ¿qué es los símbolos? Pues la simbología, ¿verdad? Y luego también explicamos la bestia semejante a un leopardo, es una potencia perseguidora, es lo que estábamos viendo ahí. Y luego, y varias cosas más. Si quieren escuchar el simbolismo, el video, si no han visto la parte 1, les recomiendo que miren la parte 1 antes de continuar con esta parte 2, para que entiendan lo que estamos realmente estudiando, ¿verdad? Bueno, vamos a explicar los versículos 5 al 10 en este día. Tal vez no vaya a explicar todos los versículos porque el tema está demasiado largo, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer lo posible en 1 hora de grabación, porque sí va a ser muchas partes, parte 1, parte 2, parte 3, tal vez hasta 5 o menos. Voy a tratar de hacerlo en 5 partes si es posible, ¿verdad? Porque es largo el tema y mi tiempo es limitado. Yo tengo nada más 1 hora de grabación ahora. Vamos a ir directamente al tema. No vamos a hablar de otras cosas más que el tema de esta tarde. Vamos a comenzar con esta oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Acompáñanos con este estudio, úsame a mí como instrumento, Señor. Si tienes que desarrollar más, úsame como instrumento, que sean mis palabras, no, que sean tus palabras, no las mías que diga. Que no sean mis palabras, que solamente sean las tuyas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias. Gracias. Vamos a ir rápido a... Sí, voy a poner esto aquí porque muy rápido y no sé en qué.
Ay, ay, ay. Tengo que acomodar estas cosas. Que no se caigan. Bueno, esto en medio del libro. Sí. Porque aquí tengo un libro también y quiero yo ver qué es lo que vamos a estar explicando. Ok, yo creo que sí, vamos a explicar versículos 5 al 10 ahora, luego tal vez el 11. Vamos a ver si hacemos unas tres páginas, vamos a ver si vamos a explicar, ok. Estoy marcando dónde vamos a terminar. Aquí. Aquí. Está. Está. Ok. Ok, estoy marcando hasta dónde vamos a leer porque estoy chequeando cuántas páginas hay. Vamos a ver, voy a irme rápido a la parte donde vamos a explicar. Vamos a explicar hasta la página 143 del libro del PDF y luego vamos a terminar la segunda parte. Solamente se va a hacer página 1, 2, 3 páginas. Tres páginas vamos a hacer ahora. Después la próxima vamos a aventarnos más largo, ¿verdad? Por el tiempo que estamos teniendo. Bueno. Voy a parar aquí. Aquí está. 143. Donde dice la pajanza del medio del silencio de la tierra. Ok. Comencemos ya. Vamos a ir estamos ya en la página 137. Aquí donde vamos a estar explicando. Aquí esto ya parece que ya explicamos. Estamos ahora aquí, en esta sección. Todo eso ya se explicó en el primer video. Todo esto de aquí, toda esta información. Vamos a ir ahora aquí al versículo 5 al 10. Comencemos desde ahorita. Vamos a leer de Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 al 10, porque ya la primera parte explicamos los primeros versículos del 1 al 4. Ahora vamos a 5 al 10 por el momento. Dice así: y fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemiar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, lengua y pueblo y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Así tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad, y el que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia de la fe de los santos. Aquí está la paciencia de la fe de los santos, dice aquí. Ahora bien, ok, vamos a comenzar la fe de los santos, dice aquí el último versículo. Vamos a ir rápido a la sección para la explicatoria. Vamos a explicar el versículo parte por parte. Dice aquí: habla blasfemias. Esta bestia abre su boca en blasfemias contra Dios para blasfemiar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo, no ciclo, cielo, otra vez con este error. Los que moran en el cielo. No sé por qué esta gente no sabe traducir bien los libros.
Ya se ha mencionado en los comentarios sobre el libro de Daniel y el significado de la expresión, y hablará grandes contra el Altísimo. Daniel 7:25 es un poder político que habla mal y blasfemia contra Dios. ¿Ok? Ahora, en el versículo 5 de este capítulo se emplean palabras similares, pues tenía boca que hablaba grandes cosas, tenía boca que hablaba grandes cosas, pero se añade la palabra blasfemias, la cual indica evidentemente que las grandes cosas serían declaradas blasfemias contra el Dios del cielo, es lo que acabo de explicar. En los evangelios encontramos las dos indicaciones de los que constituye una blasfemia. En Juan 10:33 leemos los judíos, leemos que los judíos acusaron falsamente a Jesús de blasfemar porque dijeron, tú siendo hombre te haces Dios. La acusación en el caso del Salvador era falsa porque él era el Hijo de Dios. Sí, me acuerdo de cuando estudiando la Biblia, ahí lo acusaron a Jesús en Juan, en el libro de Juan 10:33, que ahí, él dije, Dios, él hacía, pues, y Jesús le dice, que me van a apedrear, y le dice, no te vamos a apedrear por las buenas obras que haces, sino que porque te haces pasar como hijo de Dios, le dijeron ahí al Señor Jesús. Bueno, vamos a sigamos leyendo, pero en esta acusación era falsa porque sí, él sí era el Hijo de Dios, de todos modos, como dice aquí el libro, ¿verdad? Ahora, era Emanuel, con Dios con nosotros, lo que quiere decir la palabra Emanuel, Dios con nosotros. Pero, ¿y Miguel qué quiere decir? Como Dios, ser como Dios, algo así, si me recuerdo. Pero cuando el hombre asume no sé por qué dije, se me vino solamente por la matutina que quería explicar de hoy. Anyways, pero cuando el hombre asume las prerrogativas de Dios y los títulos de la divinidad, esto constituye una blasfemia. Cuando un hombre dice, yo soy como Dios, yo te perdono tus pecados, y yo soy aquí, no, eso ya es blasfemia. ¿Cómo un hombre va a decir semejante? No, un hombre que ha pecado, estoy hablando. Jesús nunca pecó, pero se echó el pecado encima de todo el mundo para morir por nuestros pecados. Esa es la diferencia. Él no pecó, pero agarró mi pecado, tu pecado, el pecado de todos y se lo puso encima. Amén. Ahora sigamos. En Lucas 5:21 encontramos a los fariseos procurando sorprender a Jesús en sus palabras y en sus palabras. No, preguntan, ¿quién es este que habla blasfemia? Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ese hacían las preguntas estos judíos, ¿no? Jesús podía perdonar las transgresiones porque era el divino Salvador. Esa es la respuesta. Pero cuando un hombre mortal asevera tener tal autoridad, blasfema ciertamente. ¿Ve? Y aquí están las diferencias. Dios parecía hombre porque se encarnó. Jesús, pues, Jesús. Emanuel, Miguel se encarnó, agarró cuerpo de humano para poder morir por nosotros, ¿verdad? Y cuerpo de pecado, ¿verdad? El cuerpo de él estaba, vamos a decir, como corrupto, pero el Cristo en espíritu dentro del cuerpo moraba, Dios dentro del cuerpo, ¿no? Y él sintió la dolencia del ser humano, sintió la carne de pecado, cómo lo quería llevar a ser tentado a pecar, pero él nunca pecó porque él se mantuvo en oración. Dice la Biblia que él oraba todos los días, él se mantenía en oración con su padre, en vez se apartaba de las personas, se iba al monte de los olivos, solito a orar en veces. Después llegaba y ya se iba con los apóstoles a hacer la obra misionera y todo eso. Pero en la Biblia también muestra que él viene de la simiente de David. Viene de Abraham, claro, de la ascendencia en línea de la sangre de Abraham, pero viene y nace David también, de la descendencia de David, o sea, de seed of David, como dice en inglés, ¿no? Pero bueno, el punto es de que era
No hay tiempo de buscarlo en la Biblia porque el tiempo está corriendo, pero ahí sí dice, vamos a tener un tema sobre la naturaleza de Jesucristo en tal vez en el futuro, pero como estamos estudiando el libro de Apocalipsis, vamos a regresarnos al tema, no queremos salirnos de allá. Pero sí, Él tomó el cuerpo de pecado y Él nunca pecó, pero agarró el pecado y la culpa tuya y la culpa mía, ¿verdad? Pero Él era el Hijo de Dios. Él podía perdonar pecados porque para eso vino, a perdonar los pecados de la humanidad. Pero los judíos estaban ciegos y no miraban eso. Lo miraban como cualquier hombre ahí. Y por eso lo acusaron de blasfemia. Ahora nosotros debemos de acusar al Papa de blasfemia. Sí, y hay muchos de nosotros que lo estamos haciendo y hay que desmascararlo, porque ese es una blasfemia. Y yo sé que va en el futuro a haber una persecución, pero hay que desmascararlo. Amén. Hay que tener valor, hay que pedir al Señor que nos dé el espíritu de valentía y nos quite el espíritu de temor. Hay que ser valientes en este carrera del Evangelio. Anyways, vamos a decir, ciertamente un hombre que se deja pasar por Dios en la tierra, sea sacerdote, sea papa, sea lo que sea, es un blasfemia, ciertamente. Aquí está, y es cierto. ¿Cómo a una persona, un hombre mortal, un pecador, que come y va al baño igual a mí, y va a ser, o sea, tú sabes a lo que me refiero, o sea, un hombre pecador que venga a mí y me dice que él es Dios, no es una blasfemia. Allá y fíjate que en el parque ya me salió uno que me dijo que él era Cristo, en un parque que andaba con mis hijos un día, hace unos años atrás. Era un coreano con barba larga, pelo largo, y tenía su gorro y dice Cristo, I am the Messiah, por todos lados. Y llegó, ¿estás estudiando la Biblia? Y dije que sí. No leas el Nuevo Testamento, eso no sirve, me dijo a mí, sino que lea el Viejo Testamento, porque yo soy Cristo, me dijo. ¡Ay! Me le puse yo, ¡ay! ¡Oh, sí! Le digo, qué bueno! Le digo, oh, casi me reía de él. Me reía de él casi. ¿Por qué? Porque era un blasfemo. Y yo le dije, yo no te creo, le dije. Yo creo en la palabra de Dios. I read the Bible. This is the true word of God. Toda la Biblia es completa. Y ahí viene, ya no le hice caso, porque a la gente loca no hay que hacerle mucho caso, ¿verdad? A la gente loca que se deja pasar como Dios. Ahí hay muchos locos por ahí que se creen que son dioses, que son algún profeta, que Dios les habla por más de sueños, pero un profeta de verdadero va a hablar conforme a la palabra de Dios, o sea, va a levantar el estandarte de Dios, que es sus mandamientos de Dios. Para hablar conforme a toda la Biblia, de punta a punta, no en contra. Amén. Y estos falsos hablan en contra de la palabra de Dios. Anyways, pues sigamos con nuestro estudio. Podríamos preguntar si la potencia representada por este símbolo, vamos a leer aquí, ¿ok? Representada por este símbolo, cumplió esta parte de la profecía. En los comentarios sobre Daniel 7:25 vimos claramente que había hablado grandezas contra el Dios del cielo. Observemos ahora lo que se dice acerca de cómo el sacerdocio pretende perdonar los pecados. El sacerdocio es lo que estábamos hablando de hoy. Mira lo que dice aquí. El sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo cuando al decir ego te absolvo. Yo te absuelvo, algo así, absuelvo del pecado. Para perdonar un solo pecado se requiere toda la omnipotencia de Dios. Pero lo que únicamente Dios puede hacer por su omnipotencia, el sacerdote puede hacerlo también diciendo, ego te absolvo a peccatis tuis. Esta parece que estamos hablando en latín, parece. Ego te absolvo a peccatis tuis. Tuis. Inocencio 3 escribió, en la verdad no es exagerado decir que en vista del carácter sublime de su cargo, los sacerdotes son otros tantos dioses.
Tremendo paganismo allí. ¡Ay, tremendo paganismo en la iglesia romana apostólica! Ay, es la mera verdad, duele, la verdad duele en veces. Notemos aún otras declaraciones blasfemias. Aún notemos otras declaraciones de blasfemias de aquella potencia, dice. Pero nuestra admiración debe ser mucho mayor cuando encontramos que la obediencia a las palabras de sus sacerdotes, Hod es corpus meum, este es mi cuerpo. Dios mismo desciende al altar, acude donde quiera que le llamen y tan a menudo como lo llamen, y se coloca en sus manos aun cuando sean sus enemigos, y habiendo acudido, se queda completamente a su disposición. Lo trasladan como quieren de un lugar a otro. Pueden así lo desean, pueden y así lo desean, dice, y encerrarle en el tabernáculo o exponerle sobre el altar o llevarle figura de la iglesia, puede sí así lo deciden como comer su carne y darle para alimentar a otros. Oh, cuán grande es su poder, dice San Lorenzo Justantiano, hablando de los sacerdotes. Cae una palabra de sus labios y el cuerpo de Cristo está aquí substancialmente formado en la materia del pan, y el verbo encarnado, descendido del cielo, se halla realmente presente sobre la mesa del altar. Así puede el sacerdote en cierta manera ser llamado creador de su creador. El poder del sacerdote dice San Bernardino de Siena, es el poder de la persona divina, porque la transubstanciación del pan requiere tanto poder como la creación del mundo. Vamos a tomar un breve break aquí. La simple razón, miren hermanos, aquí lo que está hablando de la hostia que se le da en la iglesia católica, cuando va, se da una hostia, ellos dicen que esa hostia se traslada en el cuerpo de Jesucristo. Miren, en la Santa Cena, el pan, para los cristianos, el pan no se convierte en Cristo. La pan representa la palabra de Dios y representa los símbolos del santuario terrenal que Cristo restableció para que hiciéramos en memoria de Él. O sea, bebe mi sangre y come mi carne. No dice, me voy a transformar yo en pan y cómanme. No. Pero los hermanos católicos estos, los sacerdotes dicen que ese pan se convierte completamente en el cuerpo de Cristo y te lo estás comiendo vivo a Cristo. Eso es una blasfemia. Es lo que estoy entendiendo aquí técnicamente, ¿no? Es una ofensa, hermanos, una ofensa. Pero la gente, como está ciega y no estudia, se la cree. Tremendo. Otros pueden decir que no, esa es la hostia, pueden mentirle a uno, ¿verdad? Pero realmente tiene su buen significado dentro de la Iglesia Católica. Nosotros hacemos eso, tomemos la Santa Cena, nosotros tomamos el jugo de uva como vino, ¿no? Y comemos el pancito ese, y comemos, porque eso es lo que Cristo hizo antes de morir, compartió el pan y tuvo su Santa Cena, hasta le lavó los pies a los apóstoles antes de morir. ¿Ok? Lavamiento de pies, y comieron la cena, y tomaron el vino. Esos son los rituales del santuario terrenal restituidos como en la Santa Cena. No más que hay muchas cosas que fueron descartadas, pero ya no se come la carne del animal, sino que el pan. El pan representa la palabra de Dios, representa supuestamente la carne de Cristo, técnicamente. No Cristo en sí, sino que la carne de Cristo representa es la palabra de Dios, que es lo que estamos estudiando. Cuando tú estudias la Biblia, este es el pan de vida. No solamente el pan vivirá el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios. Este es el pan. Y por eso hacemos la Santa Cena,
como un pequeño rebautismo para seguir, eso es lo que Jesús nos dijo, para que si pecamos ignorantemente, eso nos purifica a nosotros y nos quita el pecado por medio de la sangre del Cordero, que bebemos la sangre del Cristo. Ese es un recordatorio que tenemos que hacer hasta la segunda venida de Jesús. Amén. Ok, vamos a explicar lo que es aquí. Así es como esta potencia representada por la bestia, blasfemias contra el templo del cielo, atrayendo la atención de sus súbditos hacia su propio trono y palacio, en vez del tabernáculo de Dios, desviando su atención del sacrificio del Hijo de Dios al sacrificio de la misa. Ahora, blasfema contra los que moran en el cielo, asumiendo el poder de perdonar los pecados, y así desvía a los hombres de la obra mediadora de Cristo y sus asistentes celestiales en el santuario de lo alto. Versículo 10 nos hace volver a los sucesos de 1798, cuando fue llevado en cautividad. Ese mismo poder durante 1260 años llevó a los santos de Dios en cautividad. Esto regresa otra vez a la persecución de los 1260 años. Día por año es años. Claro, ahí está. Ahí lo explica bien. Ahora, el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes de un cordero. Hablaba como un dragón. Esto es lo que estamos estudiando hoy en día en la escuela sabática. Estamos hablando ahora de la otra bestia que sale de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Hablaba como un dragón. Vamos ahora a explicar este asunto. Método historicista de pionero de la Iglesia Adventista. Una bestia de 2 cuernos. Este versículo presenta el tercer gran símbolo de la cadena profética que examinamos, en el que podemos llamar la bestia de 2 cuernos. Preguntamos, ¿a qué se aplica el dragón en Roma pagana? Y la bestia semejante a un leopardo en Roma papal nos presenta grandes organizaciones representativas de 2 grandes sistemas de la religión falsa. La analogía parecería requerir que el símbolo restante de la bestia de los cuernos tenga tenga una aplicación similar y halle su cumplimiento en alguna nación representativa de aún otro gran sistema de religión. El único sistema restante que ejerza una influencia controladora en el mundo hoy es el protestantismo, ¿ok? El protestantismo. Vamos a estudiar. Considerando, ok, el protestantismo dice considerado, ¿qué pasó aquí? El mendigo demonio se enloqueció la computadora y se cambió la página sola. Estamos estudiando aquí. Considerado en el abstracto, y el paganismo abarca todos los países paganos que tienen más de la mitad de la población del globo, dice el catolicismo, y del que se puede considerar como parte integrante de la religión de la Iglesia griega ortodoxa, casi idéntica a él abarca la mayoría de las naciones que componen la cristiandad. ¿Ok? En otras profecías se nos ha delineado un cuadro del mohammismo, Mohammed, pues los musulmanes y su influencia. Véanse los comentarios sobre Daniel 11 y Apocalipsis 9. ¿Ok? Ahí está la Apocalipsis 9 donde habla de la quinta, sexta trompeta. ¿Okay? Y Daniel 11. ¿Ok? Y, wow, tremendo. Pero el protestantismo es la religión de las naciones que constituyen la vanguardia del mundo en cuanto a la libertad de ilustración
progreso y poder. Ahora, un símbolo de los Estados Unidos, ¿ok? Un símbolo de Estados Unidos. Ahora vamos a ver lo que es, y ya explicamos la primera, esta explicación, ¿verdad? La bestia de dos cuernos. Ahora, vamos, un símbolo de los Estados Unidos. Por lo tanto, si el protestantismo es la religión que debemos buscar, ¿a qué nación representativa de esa religión se aplica en la profecía? Es la pregunta. Hay naciones protestantes notables en Europa, pero por razones que se verán después del simbolismo, no pueden aplicárselas. Una cuidadosa investigación nos ha llevado a la conclusión de que se aplica a la América protestante, o sea, los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a considerar cuidadosamente la razón de la aplicación y las evidencias que la apoyan. Tenemos motivos de creer que los Estados Unidos se habían de mencionar en la profecía. Tenemos motivos por creer que los Estados Unidos se habían de mencionar en la profecía. ¿En qué condiciones hallaron otras naciones cabida en el relato? En el relato profético es la pregunta. En primer lugar, porque desempeñaron un papel inminente en la historia del mundo. Y en segundo lugar, y sobre todo, porque ejercieron jurisdiction sobre el pueblo de Dios o sostuvieron con él relaciones importantes. En los análisis de la Biblia y de la historia secular, hallamos datos de los cuales podemos deducir esta regla relativa a la mención profética de los gobiernos terrenales. Una nación entra a la profecía cuando la obra y el distinto del pueblo de Dios quedan definidamente vinculados con ella. Todas estas condiciones se cumplen ciertamente en el caso de los Estados Unidos. Ha penetrado en muchos espíritus de la convicción de que el nacimiento y el progreso de esa nación han sido tales que la providencia ha considerado apropiado predecirlos en la profecía. Un gobernador Pownall, estadística en inglés, predijo en 1780, mientras se estaba realizando la Revolución Americana, que ese país se independizaría, que lo animaría una actividad civilizadora muy superior a cuanto Europa pudiera conocer jamás, y que llegaría a todo confín del globo de su poder comercial y naval. Menciona luego el probable establecimiento de ese país como potencia y libre y soberana, y lo llama una revolución que tiene indicios más extraños de intervención divina en sustitución del curso común de los asuntos humanos que cualquier acontecimiento que el mundo haya experimentado. Jorge Alfredo Townsend, hablando de las gracias que acompañaban a otros gobiernos de hemisferio occidental, dice: la historia de los Estados Unidos quedó separada por una providencia benéfica de esta salvaje y cruel historia del resto del continente. Ahora, consideremos cómo estas tiendan a despertar a cada espíritu una sólida convicción de que la nación que nos ocupa ha de desempeñar un papel en la ejecución de los designios providenciales de Dios en este mundo, y de qué deber se mencionaba en alguna parte de la palabra profética. Ahora, miren lo que dice aquí. Cronología de esta potencia. Vamos a leer ahora. Dice: ¿en qué época de la historia de este mundo coloca la profecía el nacimiento de esta potencia? Es una pregunta.
Y vamos a ver cuál es la respuesta. El fundamento de las conclusiones a las cuales debemos llegar ha sido puesto ya en los hechos presentados acerca de la bestia semejante a un leopardo. Había de ser cuando dicha bestia fuese llevada en cautividad o muerta por la espada. Versículo 10. O tuviese una de sus cabezas herida de muerte. Versículo 3. Pues entonces es cuando Juan vio que subía de la bestia 2 cuernos. ¿Ok? Y si la bestia semejante a un leopardo significa el papado, como lo hemos probado concluyentemente, y su destierro en cautividad se cumplió en el derrocamiento pasajero del papado por los franceses de 1798. Entonces, encontramos definitivamente especificado el tiempo en que hemos de buscar el nacimiento de esa potencia. La expresión subía debe significar que la potencia a la cual se aplica era recién organizada y asumía entonces eminencia e influencia. Lo que quiere decir que cuando la herida del Papa, la herida del mortal, cuando la herida del mortal tuvo el sistema del papado en 1798, estaba creciendo una potencia grande, Estados Unidos al mismo tiempo. ¿Qué cosas? Cuando llega con Napoleón Bonaparte a poner preso al Papa en 1798, donde recibe la idea mortal de la Iglesia Romana Apostólica, o sea, el papado, es decir, el sistema, ¡pum!, pierde su poderío político, el papado, y luego va surgiendo Estados Unidos. ¿Qué cosas, no? ¿Puede alguno dudar de la cual era la nación que en realidad subía en 1798? Está ahí, está, ¿ves? Por cierto, es necesario admitir que los Estados Unidos son la única potencia que satisface las especificaciones de la profecía desde el punto de vista de la cronología profética. Está claro, hermanos, que Estados Unidos está en la profecía bajo ese símbolo de la segunda bestia que sale de la tierra. Amén. Amén. Está bien, bien. Yo he estudiado este tema mucho tiempo. He estudiado profecías. Me encantan las profecías. Y sí, cuaja. Y bien cuajada. No hay duda alguna. Y también en cuaja que está hablando como dragón. Y está comenzando a hablar como dragón poco por poco, hermanos. Ya se están cumpliendo las profecías finales de este tiempo, hermanos. Prepárense porque Cristo viene pronto. Vamos a seguir. Pero todavía hay tiempo. Me encanta. Yo creo que a las 9 y a las 10 tengo que parar. Acabar la hora vamos a parar. Sigamos leyendo. Tenemos que llegar hasta la página 143. La lucha de las colonias americanas por la independencia se inició en 1775. En 1775 se declararon nación libre y independiente y en 1777 se reunieron en Congreso y adoptaron los artículos de su confederación de los delegados de los 13 estados originales. Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, Nueva York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, North Carolina, South Carolina, Georgia. En 1783 terminó la Guerra de la Independencia con un tratado de paz con Gran Bretaña que reconocía la independencia de los Estados Unidos y les cedía más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. En 1787 se elaboró la Constitución. El 26 de julio de 1788 la había ratificado 11 de los 13 estados originales y
entró en vigor en 1 de marzo de 1789. Los Estados Unidos se iniciaron pues con algo más de los millones de kilómetros cuadrados de superficie y menos de 4 millones de habitantes. Así llegamos en el año 1798, cuando la nación fue introducida en la profecía. Ahí comenzó, ahí está la historia de Estados Unidos, bien detallados, hermanos. John Wesley, en sus notas sobre Apocalipsis 13, escritas en 1754, dice acerca de la bestia de dos cuernos: todavía no ha venido, aunque no puede estar lejos, porque ha de aparecer al fin de los 42 meses de la primera bestia. ¡Qué tremendo! John Wesley decía eso, porque ya todos los reformadores del tiempo estudiaban todas las profecías y no había, y cuando estudiaban estos reformadores, John Wesley, John Hus y todos esos, ¿verdad? Hasta tal vez Martín Lutero, porque él existió en los 1570 y algo, parece que me recuerdo, en 1600 todavía Estados Unidos no existía, ¿ve? Como potencia. Estados Unidos comenzó a nacer en 1798, cuando el Papa fue preso. Apocalipsis 13 se leía y no había ningún país o ninguna nación, ¿verdad? Cómo cuajarlo, ¿ves? Está tremendo. Mira aquí, y este aquí es uno de ellos que aplica y dice esa, que todavía no ha venido, aunque no está o no puede estar lejos, porque ha de aparecer al fin de los 42 meses de la primera bestia. ¡Qué tremendo! Mira lo que dice aquí, la edad de esta potencia. Ahora, hay en la profecía buenas evidencias de que el gobierno simbolizado por la bestia de dos cuernos se introduce durante la primera parte de su carrera. Es decir, mientras es una potencia todavía joven, las palabras de John son: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Ves? Ahí está Estados Unidos cuando surge de primera vez, cuando es joven. Por lo que no dice Juan, simplemente tenía dos cuernos. Por lo que no dice simplemente Juan tenía dos cuernos. Es la pregunta. ¿Por qué añade semejante a los de un cordero? ¿Ves? Semejante a los de un cordero. Esa es la pregunta que debemos de hacer. Debe ser con el fin de hacer notar el carácter de esta bestia y demostrar que solo se conoce en forma inocente y inofensiva, sino que era una potencia joven, porque los cuernos de un cordero son cuernos que apenas empezaron a crecer. Ah, ya te estoy entendiendo un poco más. Tengamos presente o sea, los cuernos representan como que se comienza a nacer como potencia. Tenemos presente que por el argumento, mire, lo que yo he aprendido con estas profecías antes de leer este libro, aquí estoy aprendiendo más junto con ustedes, porque estamos aprendiendo todos, estamos aprendiendo, somos estudiantes de las profecías, ¿no? Aquí, cuando yo estudié Apocalipsis 13, donde habla del capítulo 11, ¿no? Donde habla de que la tierra que sale, la bestia que sale de la tierra, que tiene como, ¿cómo se dice? Esos cuernos. Dice, por los cuernos como de un cordero, dice, ¿verdad? Cuando yo leía eso, se me imaginaba que era como cordero, después habla como dragón. Cuando habla de cuernos como cordero, yo me imaginaba, pues, ¿verdad? O algunos también hermanos o pastores se imaginan que cuando habla de dos cuernos como de un cordero, que la palabra cordero, ¿qué representa? Representa como Jesús, ¿no? Como él es el cordero inmolado, ¿no? Pero tiene como cordero, cuernos de dos como cordero, porque nació, cuando surgió el nacimiento de Estados Unidos, era una nación protestante de cristianos peregrinos que venía huyendo de Europa y estableció este país en 1798, ¿verdad? Y luego, en esa área por ahí, pues comenzó a surgir, sí comenzó a salir en 1777, así como dice aquí la historia, pero en 1798 es cuando ya aparece como nación. El asunto es de que
era un grupo de cristianos, pero lo formó como tenían que separarse el Estado con la Iglesia. O sea, nada tenía que, o sea, los representantes de Estados Unidos no tenían que mezclar sus creencias en asuntos de la política. ¿Ve? El Estado y la Iglesia tienen que ser separados para prevenir una persecución agravia. Sí, eran algunos cristianos que fundaron esta nación. Por eso hablaba, por eso tiene los dos cuernos ahí. Ese es el punto de vista que yo he tenido. Pero, eh, pero aquí explica, pues sí, también explica similar, pero es porque es un país joven y tiene los dos cuernos que viene va creciendo. Los cuernos también representan poder y este país ha tenido poder por todo mundialmente. Este país, si este país quebranta, todos los países en todo el mundo se quebranta, se baja todo y todo el mundo llegar en ruinas. Este país mantiene a los otros países en flote, por eso es una potencia mundial, ¿verdad? Y los dos cuernos representan poder. Entonces aquí dice, los cuernos apenas comenzaron a crecer. Ahora, tengamos presente por qué el argumento precedente relativo de la cronología, nuestra mirada se fijó en el año 1798, cuando la potencia simbolizaba era joven. ¿Qué potencia notable iba cobrando entonces importancia, pero era todavía joven? No era Inglaterra, ni Francia, ni Rusia, ni ninguna otra potencia europea, sino buscamos una potencia joven que se levanta en esa época y debemos dirigir a los ojos hacia el nuevo mundo que diga. Pero tan pronto como los volvemos a esa dirección, se fijan inevitablemente en los Estados Unidos como la potencia en cuestión. Ninguna otra potencia situada al oeste del Atlántico cuadra con la descripción. Lo que cuadra con el de Estados Unidos. Loralización de la bestia de dos cuernos. Loralización de la bestia de dos cuernos. Ahora expliquemos esto. Ahora, una sola declaración de la profecía basta para llevarnos a conclusiones importantes y correctas. Acerca de este punto, Juan la llama otra bestia. No es, por lo tanto, parte de la primera bestia y la potencia que simboliza no es tampoco parte de lo que representa dicha primera bestia. Esto resulta fatal para el acerto de los que evitan la aplicación de este símbolo en los Estados Unidos, diciendo que denota alguna fase del papado, porque en tal caso sería una parte de la bestia precedente a la semejante de un leopardo. Puesto que es otra bestia que subía de la tierra, debe hallarse en algún territorio que no haya sido abarcado por otros símbolos. Babilonia, Medio Persia, abarcaban toda la parte civilizada de Asia. Grecia abarcaba en Europa Oriental e incluso Rusia. Roma, con los 10 reinos en que se dividió según lo representado por los 10 dedos de los pies en la imagen de Daniel 2, los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7, los 10 cuernos del dragón de Apocalipsis 12 y los 10 cuernos de la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13. Abarca toda la Europa occidental. En otras palabras, todo el hemisferio oriental conocido por la historia de la civilización queda abarcado por símbolos proféticos acerca de cuya aplicación no cabe casi la menor duda. Pero hay en el hemisferio occidental una nación poderosa que es, como ya lo hemos visto, digna de que se le mencione en la profecía, pero que no ha sido todavía introducida en ella. Queda también un símbolo que no ha sido aplicado. Lo han sido todos menos uno, y todas las regiones que diga disponibles del hemisferio oriental
quedan abarcadas por las aplicaciones. De todos los símbolos mencionados, que queda uno solo, la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13. De todos los países de la tierra, abarca cuáles hay motivo de que se los mencione en la profecía, queda uno solo, Estados Unidos de Norteamérica. Representa a los Estados Unidos de la bestia de dos cuernos. Representa a Estados Unidos de la bestia de dos cuernos. Es una pregunta que nos hace. En el caso afirmativo, todos los símbolos hayan aplicación y queda abarcado todo el territorio. Esa es la respuesta. En caso negativo, los Estados Unidos no están representados en la profecía y el símbolo de la bestia de dos cuernos no haya nación a la cual se puede aplicar. Pero la primera de estas sus posiciones no es probablemente y la segunda no es posible. ¿Ok? Esto está explicando las diferentes interpretaciones de Apocalipsis 13, pero lo que quiere decir aquí Joe Smith, que todas las profecías relevantes de Apocalipsis 13 abarca, del versículo 11 en adelante, abarca y cuaja con Estados Unidos. Es lo que él quiere dar a entender aquí. Otra consideración que ayudará a localizar esta potencia proviene del hecho de que Juan la vio nacer de la tierra. Si el mar del cual se levantó la bestia semejante a un leopardo, que es Roma, Apocalipsis 13:1, denota pueblos, naciones y muchedumbres, que está en Apocalipsis 17:15, que es la Roma papal, que es el Vaticano, la Roma católica. La tierra surgiría por contraste un territorio nuevo y no ocupado antes. O sea, aquí una bestia nacida del mar, que representa pueblos, que es poblado, y la otra que sale de la tierra, es lo que estamos estudiando. La tierra surgiría por constante un territorio nuevo y no ocupado antes. Si excluimos los continentes del hemisferio oriental y buscamos territorio desconocido antes para la civilización, dirigimos necesariamente nuestra atención al hemisferio occidental. Este es el único país, hermanos, que nace de la tierra, porque era una parte despoblada, era un desierto. Acuérdense que las persecuciones de la Edad Media o de Roma, que estaba persiguiendo a los cristianos, ellos venían huyendo de Roma y se establecieron en un lugar aislado del mundo. Entonces, y así es como nace Estados Unidos, en una área despoblada, desolada, en un abismo de la parte del mundo. Abismo quiere decir despoblada, algo que no hay gente, ¿verdad? Que está abandonado. Entonces, ese grupo vino aquí y vivió y por tiempo, y luego comenzó hagamos una nación y nació Estados Unidos. Es la única. Todo esto, Estados Unidos era puro zacate, hermanos. Puro desierto. Amén. Montañas también. Todo está ahí. Y ahí cuaja perfectamente con la profecía. Ahora bien, ya estamos llegando a nuestro fin porque me falta una página más y ya terminamos. Por la parte 2, claro. Como nación, vamos a explicar la manera en que subía la bestia de dos cuernos, semejante con su localización, su edad y su cronología, demuestra es un símbolo de los Estados Unidos. Juan vio a la bestia que subía de la tierra. Esta expresión debe haberse usado a propósito para señalar el contraste entre el nacimiento de esta bestia y de los otros símbolos proféticos nacionales. Ahora, las cuatro bestias de Daniel 7, la bestia semejante de un leopardo de Apocalipsis 13, surgieron todas del mar. Generalmente las nuevas naciones se levantan por el derrocamiento de otras y ocupan su lugar. Pero ninguna otra nación fue derribada para dar lugar a los Estados Unidos. Y hacía ya 15 años que habían alcanzado su independencia cuando entraron en el campo de la
profecía. El profeta veía solo un cuadro de paz. La palabra que se usa en el versículo 11 es describir la manera en que sube esta bestia. Es muy expresiva. Es Anabanión, es Anabanión, que me cuesta pronunciar esa palabra, ustedes la pueden leer aquí, ¿verdad? Es una de las cuyas definiciones principales es crecer o brotar como una planta. Es hecho notable que algunos escritores políticos, sin aludir a la profecía, han usado la misma figura como la expresión mejor la idea de cómo nacieron los Estados Unidos. Jorge Alfredo Townsend dice: en esta red de islas, la Anatelías, espérenme, 18. Ok, ok, ok. Ok, ok. En esta red de la isla se inició la vida de ambas Américas, del norte y del sur. Allí vio tierra Colón, allí inició España su funesto y brillante imperio occidental. Y de allí partió Cortés para México, o México de Soto para Mississippi, a Balboa para el Pacífico y Pizarro para el Perú. La historia de los Estados Unidos quedó separada por una providencia benéfica de esta salvaje y cruel historia del resto del continente. Y como una semilla silenciosa crecimos hasta llegar a ser un imperio. Mientras que el imperio que se iniciaba en el sur se vio azotado por tan interminable huracán que la parte de su historia que podamos averiguar es apenas la iluminada por los mismos rayos que los que devastaron. El crecimiento de la América inglesa puede compararse a una serie de cantos líricos cantados por cantores separados que aliándose forman al fin un coro vigoroso y atrayendo esto a muchos de lejos aumenta y se prolonga hasta que asume su dignidad y las proporciones de un canto épico. Ya terminamos por esta sección. Esta la vamos a continuar. Vamos a continuar. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a continuar en la parte número 3. Estamos aquí donde dice el número 8. Aquí vamos a parar. Ya hemos marcado qué es lo que presenta Estados Unidos y todo. Y vamos a seguir con la parte 3, ¿verdad? Vamos a leer de la parte 3. Aquí vamos a explicar en la parte 3 en la nación de Dibling, cierto escritor habló de los Estados Unidos como del imperio admirable que surgiría y aumentaría diariamente su poder y su pujanza que diga en medio del silencio de la tierra. Aquí vamos a terminar de explicar en la parte 3. El tiempo se nos ha acabado, mis queridos hermanos, y ya llegamos casi a una hora de grabación. Y la próxima vez lo vamos a hacer un poquito más largo para abarcar, porque este tema es demasiado largo. Tomen nota de todo, ya tomaron, ojalá que hayan tomado nota de lo que estamos estudiando. Todavía falta terminar la explicación de la bestia que sale de la tierra. Lo vamos a hacer en la parte 3 y lo vamos a terminar. Primero Dios, ¿verdad? Vamos a terminar en este momento con una oración. Vamos a terminar con una oración. Y luego vamos a orar con una oración en este momento. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias por estar con nosotros. Hemos estudiado solamente a lo que es Estados Unidos. Es mucha información y espero que en la tercera parte de esta video, de este tema que diga, vayamos a terminar esta explicación, porque son
parte 1, van a haber muchas partes solamente de un solo capítulo, porque hay mucha información porque estamos estudiando los versículos y estamos sacándole jugo a estos versículos y tratando de explicar por qué Estados Unidos cuaja en la profecía. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Señor, acompáñanos en este día a todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cristo viene pronto. Acepten a Cristo como su único salvador personal. Y terminaremos el tema, del tema de Estados Unidos en la tercera parte de esta presentación. Gracias por estar con nosotros. Maranatá, Cristo viene pronto.